Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy traigo dos pequeñas recomendaciones para ustedes, dos libros con un autor más polémico que el otro, pero sé que les va a encantar. Vamos a comenzar con el primer libro que es Cómo leer y por qué, del autor Harold Bloom. Entonces, vamos a hablar también un poco primero de quién es este autor, por qué llegó a ser tan polémico y por qué cómo leer y por qué de su libro. Comenzamos entonces. Harold Bloom fue uno de los críticos más importantes y polémicos del siglo XX. Él nació en Nueva York en el seno de una familia judía que había migrado desde Europa del Este. Desde muy joven mostró una inteligencia impresionante y consideró a Shakespeare como el escritor más importante de la historia, sobre todo porque tenía una memoria prodigiosa para la poesía. Bloom se hizo famoso por sus ideas de cómo debemos leer e interpretar los textos literarios. Él pensaba que la lectura debía ser una experiencia personal, íntima y libre, no algo impuesto por las modas. Por eso fue creador del concepto angustia de la influencia, clave en la crítica literaria moderna. Para él, el leer era una forma de conocimiento interior, una manera de descubrir quiénes somos a través de las palabras de otro. Siempre insistía en que hay que leer para agradarle a las demás, sino para disfrutar, aprender y crecer como persona. A lo largo de su carrera escribió más de 40 libros y entre los más conocidos está El Cano Occidental, de Angustia de la Influencia y Cómo leer y por qué, que es el libro que analizaremos en el día de hoy. En este último, Bloom defiende que la lectura es un acto de libertad y una forma de resistirse a la superficialidad del mundo moderno. Fue criticado demasiado, un poco. Algunos lo criticaban por no incluir suficientes mujeres o autores latinoamericanos de su canon, pero él siempre respondió que su criterio no era político, sino estético. Para él lo importante era la fuerza literaria y la belleza de las obras. Fue profesor en Yale, también hizo su doctorado allá y es una de las voces más influyentes de la crítica literaria de este siglo. También es autor de obras fundamentales como The West Canon and the Anxiety of the Influences. En este caso, es un autor que nos va a hablar de cómo tenemos que hacer una crítica literaria y cómo leer y el por qué. Entonces, vamos a empezar. ¿Con qué trata su libro? ¿De qué trata esta primera parte? Entonces, vámonos con estos objetivos de la investigación para él. Principalmente en su lectura o en su libro de cómo leer y por qué, Bloom explica que la lectura no es solo para personas cultas ni para quienes tienen estudios avanzados. Leer, según él, es una experiencia mucho más íntima, una especie de búsqueda personal de sabiduría, no una práctica moral. No se trata de seguir modas ni de leer todo lo que todos leen. Más bien se trata de leer por gusto, por curiosidad, por el placer de aprender y disfrutar. De esa forma, la lectura se convierte en una manera de conocernos a nosotros mismos, de descubrir qué nos interesa, qué nos conmueve y hasta cómo pensamos. Desde el principio, Bloom deja claro que no existe una sola manera correcta de leer, pero hay algo esencial. Toda lectura busca una verdad, algo que nos deja una marca, ¿sí? Ese leer bien implica también aprender a disfrutar nuestra soledad, a desarrollar una mente libre y crítica. Cuando uno se sumerge en un libro, no solo está pensando en el tiempo, está conectando con algo profundo, con una parte más auténtica de sí mismo. Así que leer también es una manera de resistir a la superficialidad y a la presión de encajar en lo que todos decimos. En la introducción del libro de ¿cómo se llama? O el por qué leer, Bloom retoma la idea de tres grandes pensadores. Son Francis, Samuel Johnson y Ralph. Él dice que leer nos ayuda a pensar mejor, a analizar y a comprender la complejidad humana.
También insiste que la literatura no está hecha para dar lecciones morales ni para servir a causas políticas. Su valor real es el crecimiento personal que produce. Por eso Lom dice que es muy interesante que no existe una ética de la lectura y leer es algo que hacemos por nosotros mismos para avanzar en nuestro propio camino intelectual y espiritual. Nos dice que también uno de los textos en los que mejor expresamos los sentimientos como personas es el cuento, que pues efectivamente podemos sacarle mucho provecho. Es más, en la primera parte llamada Cuentos, Bloom presenta casi una guía práctica de sobre cómo leer. Siguiendo el escritor de Frank O'Connor, dice que el cuento es una voz solitaria en la literatura porque suele centrarse en personajes únicos, diferentes o que piensan demasiado. A diferencia de la novela, el cuento no busca abarcarlo todo, sino dejar una impresión fuerte y clara. Su brevedad no es una limitación, sino mayor fuerza porque va directamente a lo esencial. En esa parte, Bloom abarca varios autores, como lo son Turnev, Shellop, Maupassant, entre otros. Cada uno de ellos les enseñan algo distinto sobre la vida y el arte. Por ejemplo, los cuentos de Tecno, como Prado de Vicino Cassian, el de las tierras bellas, se resalta la belleza de la naturaleza y la aceptación de la vida tal y como es, incluso con sus dificultades. Entre otros textos que menciona, em, destaca también los estilos claros, sencillos, pero llenos de emoción, especialmente en el cuento como Colinas, como Elefantes Blancos o Las Nieves de Kilmayoro. Em, También dice que el lector ideal es inventor que recrea el texto y se transforma a través de él. Que todo texto bien leído es un texto que transforma a las personas generalmente para enseñarles algo que genera experiencias y emociones universales. Además de esto, Bloom sostiene que cada cuento encierra una verdad universal en sus detalles. Leer estos relatos no solo es un ejercicio mental, sino también una experiencia emocional. Requiere atención, sensibilidad, la más mínima profundidad que ponemos en nuestra vida diaria. Nos invita a dejar a un lado los prejuicios, a escuchar realmente la voz del autor y descubrir qué nos quiere decir el texto. Para Brown, la lectura crítica no es buscar significados complicados, sino dejarnos llevar por la imaginación y el poder de las palabras. Habla mucho también de la resistencia cultural y el crecimiento interior. Nos recuerda que aunque vivamos en un mundo lleno de estrés, capitalismo, distracciones, leer sigue siendo un acto de libertad. Es una forma de vivir con más conciencia y profundidad. También nos enseña que la soledad se siente al leer, que no es negativa, sino algo único, una forma de conexión con uno mismo. Bloom demuestra que lo breve puede ser profundamente humano, que en lo pequeño se revelan las grandes verdades. En resumen, leer para él es un diálogo eterno entre el alma del autor y la del lector, una conversación que se renueva con cada lectura y que nunca termina. Entonces, esto es un poco de lo que nos habla Harold Bloom, de que leer va más allá de solo seguir modas, de acercarnos más a los textos. Entonces, continuaremos con nuestro segundo libro. Acá entramos un poco más en la materia de lo que es la teoría de la literatura. Vamos a hablar de Víctor Manuel de Silva. Hablaremos también un poco de quién es este autor y de qué habla este tema de la teoría de la literatura. Entonces, quiero contarles primero un poco sobre el autor, Víctor Manuel Silva. Él fue un teórico, crítico, literario, profesor portugués, muy reconocido por sus aportes al estudio de la literatura. Él desarrolló todo lo que es la teoría de la literatura moderna.
y desde muy joven mostró un gran interés por el lenguaje, la poesía y el arte de interpretar los textos. Estudió filología en románica en la Universidad de Coimbra. Es una de las universidades más prestigiosas que tiene Portugal y más adelante se convirtió en profesor y catedrático de esa misma universidad. Su carrera fue muy destacada porque no solo se dedicó a enseñar, sino también a investigar y a escribir sobre los fundamentos teóricos de la literatura. Uno de sus mayores aportes fue el libro Teoría de la Literatura, que es el libro que vamos a hablar hoy, que se publicó por primera vez en los años 70 y que con el tiempo se convirtió en una obra fundamental para quienes estudian letras, filosofía o comunicación. En este libro analiza qué es la literatura, cómo funciona lo literario y por qué la literatura tiene tanto valor en la comprensión de la realidad humana. Además de este texto, escribió otras obras importantes, críticas literarias, retóricas, estéticas, entre otras. También tuvo una participación activa en la cultura portuguesa. Fue viceministro de Cultura en su país durante algunos años y murió en el 2022, pues dejando un legado muy grande en el campo de la teoría literaria. Su obra sigue siendo una referencia para entender cómo funciona el lenguaje poético, cómo interpretamos los textos y cómo la literatura puede transformar nuestra manera de ver el mundo. Gracias a su trabajo, hoy entendemos que la literatura no solo es una actividad escolar, sino una experiencia profunda, humana y estética. Ahora, bien, hablemos un poco de su famosísimo libro y uno de sus libros más importantes, que es la teoría literaria. Empezamos. Entonces, en la primera parte, en estos primeros capítulos, él nos va a hablar de qué era la literatura, cómo evolucionó el significado de la literatura y nos invita a reflexionar sobre lo que es realmente literatura y cuál es su papel dentro del arte y la comunicación. Desde el inicio, el autor nos hace una pregunta clave ¿qué entendemos por literatura? Porque ese concepto ha cambiado muchísimo con el tiempo. En siglos pasados, la literatura se veía como el arte de escribir y leer correctamente, algo muy relacionado con la retórica, como dominar bien el lenguaje. Pero con la llegada de la teoría literaria moderna, esa idea se amplía. Antes la literatura podría llegar a ser como el tema de los poemas, pone muy claro el tema de los poemas, que era solo escribir un texto, que estuviera bien argumentado, que usara palabras argumentadas. Pero con la llegada de él llega esa teoría literaria moderna. Ahora la literatura se entiende como una forma de expresión creativa, simbólica, donde intervienen tres elementos fundamentales: la conciencia del autor, los valores estéticos y la interpretación del lector. Él nos dice que la literatura es todo un arte. Él nos va a hablar sobre todo y se va a centrar en el tema de la creatividad. Y nos va a hablar sobre un poco, si pensamos en los siglos XVII y XVIII, la literatura se concentraba principalmente en la poesía. En esa época, figuras como Boileau fueron grandes poetas y también pensadores que reflexionaron sobre el papel de que tenía la literatura en su tiempo. En ese momento histórico, que además fue una época de estudio y pensamiento racional, la literatura empezó a verse no solo como una creación artística, sino como una disciplina del conocimiento. Tenemos que tener claro que para esta época es el auge de la ciencia, el auge en el que todo se empezó a estudiar, todo lo que son las matemáticas, la astronomía, pero por primera vez alguien empieza a tomar la literatura como una disciplina del conocimiento. Se reconoció la importancia del lenguaje, tanto verbal como no verbal, literario y no literario, que generalmente en ese momento él nos indica que el tema verbal como no verbal no era tan implícito.
También era como una herramienta esencial para comunicar ideas y bellezas. Em, Después del autor nos habla de algunas funciones literarias y aquí menciona tres muy importantes. La función poética, que tiene que ver con la creación de bellezas a través del lenguaje. La metalingüística, que consiste en una reflexión sobre el propio lenguaje. Y la semántica. Creo que es una de las que más menciona, que nos ayuda a entender los significados más profundos del texto. Él dice que no es lo mismo decir le dispararon a alguien a ponerlo en un poema, ¿no? Que el libro nos lo va a dar de una manera más estética. Estas funciones también nos dice que permite que la literatura sea vista como una manifestación completa del pensamiento y la sensibilidad humana, no solo como entretenimiento, sino como una forma de comprender el mundo y a nosotros mismos. En los capítulos 11, 12 y 13 del libro se centra en lo que es el lenguaje poético. Explica que los vocablos, las asociaciones semánticas, las variaciones rítmicas tienen una finalidad muy especial: romper el automatismo de la percepción. ¿Qué quiere decir eso? Que la literatura busca cambiar la forma en que entendemos y sentimos el lenguaje. No se trata solo de decir cosas bonitas, sino de provocar una expresión estética, de hacernos ver la realidad desde otro ángulo. Y claro, esto no significa que haya una sola manera correcta de hacer poesía. Cada autor puede crear su propio valor estético según su estilo y su contexto. Em, en este caso habla también de Herder, que analiza las obras según el contexto escrito. Nos habla que este autor especialmente nos decía que la literatura para él era hablar, principalmente conocer en qué contexto, quién es el autor, cómo era la sociedad en la que vivía, sus tratos, su religión, todo lo que hacía esas personas. Y lo que traía ese libro implicaba todo lo que tuviera ese contexto escrito. Como bien lo decía en este capítulo 11, él propone analizar su obra literaria teniendo en cuenta una figura del autor, su entorno social, la motivación que lo llevará a escribir. Todos esos elementos principalmente nos ayudan a comprender el sentido más profundo de una obra y su relación con la realidad que lo rodea. También menciona el crítico Saint-Beuve. Él creía que para entender la obra era necesario conocer la biografía del autor, ya que surgen muchas preguntas de quién lo escribió, por qué, y nos menciona que incluso más adelante otro autor va a refutar el tema de las biografías, que aunque actualmente es algo que es importante conocer en qué contexto está escrito el libro, la biografía en algún punto también llega a ser importante, pero para Saint-Beuve la vida del escritor daba las claves para comprender el origen y el significado del texto. Sin embargo, no está completamente de acuerdo con la postura. Él dice que aunque la biografía puede aportar información útil, no debe ser el análisis del centro literario, ya que no todo depende de la biografía del autor. Lo verdaderamente importante es lo que está dentro del texto: la estructura poética, el ritmo, las asociaciones de las palabras, la imagen, todos esos elementos que hacen que la obra tenga un valor estético por sí mismo. En esta parte hay un autor que es Gudolf, dice que la biografía no es relevante y Silva está de acuerdo con este autor debido a que el contenido tiende a llegar a ser mucho más importante que la biografía. Si bien es importante conocer quién es el autor o la persona que escribió el libro, nos pone ejemplo que están los famosos libros anónimos, autores anónimos, libros como El Popol Vuh, entre otros, que sabemos que no tienen un autor, no fue necesaria la biografía para mirar lo valioso que son estos libros. Em, Asimismo,
Personalmente, estoy de acuerdo con lo que plantea el Silva. Creo que lo más importante del análisis literario en estos elementos internos de la obra, claro que conocer la del autor puede ayudarnos a entender ciertos aspectos, pero al final lo que le da vida y sentido a la literatura es el lenguaje. Él nos habla que también en esa época se creó algo que es el famoso Círculo Lingüístico de Moscú, que fue un grupo de personas que se centraron especialmente en estudiar toda la teoría literaria, la verdadera riqueza de un texto que está en cómo las palabras se relacionan, en cómo logran transformar nuestra manera de ver el mundo. La literatura no solo reflejaba lo que en realidad del autor, sino que crea una nueva realidad, una que exige gracias al poder del lenguaje y la imaginación. Y en conclusión, este libro nos enseña que la literatura no es simplemente un pasatiempo o una evasión. Es una forma más profunda y completa de examinar la condición humana, que la literatura en sí también se puede estudiar, que es una ciencia que nos enseña a entender incluso qué es el comunicar, el cómo escribir, el por qué, que todo tiene un porqué. Es una de las formas más profundas y completas también de examinar lo que es la condición humana y que a través del lenguaje, sus estructuras, lo que en este caso él habla un poco del sentido estético, podemos entender que la literatura nos invita a ver el mundo de otra manera y también cómo nos transforma como lectores. Entonces, mi invitación es que puedan leer un poco estos dos libros, principalmente el de Harold Bloom. Creo que es uno de los que más me atrapó, porque hoy en día podemos ver que en la modernidad muchas personas buscan seguir modas, qué es lo que está de moda, pero no saben que el leer es una herramienta mucho más poderosa y que hay palabras que aunque parezca que no digan nada, dicen mucho. Igual que Harold Bloom nos enseña que todo tiene un arte, la literatura es un arte estético, que tiene un valor, que tiene todo un proceso. Y muchas gracias por acompañarnos y espero estén muy bien.